Hoy vamos a estudiar acerca de una de las facetas más increíbles y maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Es importante recordar que Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, puede hacer lo que Él quiera, ha determinado hacer lo que Él ha dispuesto por amor, por misericordia a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a entender una faceta que quizás hemos escuchado con mucha frecuencia y que quisiera que pudiéramos entenderlo y que Dios nos conceda entenderlo como le pide Job: enséñame tu camino, que Dios nos conceda entenderlo a profundidad. Vamos a leer juntos Salmo capítulo 23 a partir del versículo 1, por favor. Salmo capítulo 23 a partir del versículo 1. Es un salmo de David y vale la pena entender que David era un pastor. Así que esta parte de la actividad de Dios que se le revela a David tiene mucho que ver con lo que él mismo era para con sus ovejas. Entonces, entendamos que lo que vamos a leerlo o intentar leerlo desde el punto de vista tanto de el pastor, que era David, que entendía lo que significaba ser oveja, así como en este caso, Dios en su comunión con cada uno de nosotros. Dice así el Salmo 23 a partir del versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que es importante saber y la primera pregunta que deberíamos de hacernos ¿es Dios nuestro pastor? Porque muchas veces lo escuchamos o hasta lo repetimos. Creo que es el salmo más conocido de toda la historia y lo repetimos y lo podemos tener en memoria desde pequeños, desde hace muchos años en nuestra mente. Pero vale la pena preguntarnos si esta es la clase de relación que tenemos con Dios. Si esta es la clase de relación entre una oveja, que somos cada uno de nosotros, y Dios como nuestro pastor. Lo que a continuación vamos a leer son cosas que Dios hace por sus ovejas. Y por lo tanto, para poder disfrutar de esta vida que expresa aquí el rey David, o en este caso de David, es importante saber si somos ovejas o no somos ovejas. Si estamos siendo pastoreados por Dios o estamos siendo pastoreados por nuestro propio intelecto, por nuestra propia manera de vivir, por nuestras propias opiniones. ¿Quién es o qué es lo que nos dirige o encausa cada día en nuestras vidas? Porque, amados, ninguno de nosotros, podemos decir que tenemos una capacidad autónoma e independiente en su totalidad. En una u otra forma hemos sido influenciados, ya sea por libros, ya sea por maestros en las escuelas, en la universidad, etc. En una u otra manera hemos sido influidos en nuestro pensamiento a través de terceras personas. Y no es para espantarse y decir, ay, es que no soy independiente. No, ningún ser humano es independiente. Ninguno es realmente alguien autónomo al 100%. Todos absolutamente tenemos una configuración en nuestra mente que ha sido marcada por distintas personas, en un sentido positivo o en un sentido negativo, pero todos lo hemos sido. Así que no hay que espantarnos en decir, ay, es que si yo le digo a Dios, o si le pido a Dios que sea mi pastor, o quiero que Él sea mi pastor, es como entregarle mi voluntad a Él. No, amado, es que tu voluntad se la has entregado y la has diversificado en distintas cosas, libros, académicos, etcétera, pero finalmente no es más que una conjugación del pensamiento de muchas personas, quienes somos el día de hoy, ¿sí? Así que decirle a Dios, quiero vivir esta experiencia, no es en contra del orgullo humano. Por el contrario, nos enseña a cómo poder ser dignos representantes de una relación entre Dios y cada uno de nosotros. No nos espantemos
de decirle a Dios, sé mi pastor. Porque sabiendo esto, podremos entender de qué manera relacionarnos con Él. ¿De acuerdo? Jehová es mi pastor. ¿Lo es? ¿Es tu pastor? ¿O es uno de tantos influyentes, de tantas verdades o cosas de tu vida que han llegado a tu corazón y se han establecido como verdades? Porque a lo mejor lo que dice la abuelita fulana de tal tiene cierta verdad y le das importancia. Y no está mal, no estoy diciendo que no le hagamos caso a las cosas que las abuelitas nos enseñan si estas son para nuestro beneficio. Pero en cuestión de nuestra vida moral, de nuestra integridad, de nuestra vida espiritual, no podemos encargarle esta responsabilidad a la abuelita, ni tampoco a la tía, al tío, a nadie más, sino a Dios. Gracias, hermano. Es decir, esta responsabilidad en lo que tiene que ver con nuestra alma, con nuestra manera conductual, hay una responsabilidad que hay que buscar que es en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Jehová es mi pastor. Vuelvo a preguntar y que te invito a que te lo preguntes. ¿Lo es? ¿Es tu pastor? Nada me faltará. Porque estas son características de personas que están siendo pastoreadas por Dios. No les falta nada. Y esto no quiere decir que no haya pobreza, que no haya limitaciones materiales, que no haya dificultades físicas, enfermedades, cosas difíciles que habremos de enfrentar cada día. No, esto no quiere decir que no nos vaya a pasar absolutamente nada si Dios es nuestro pastor. Lo que nos está diciendo es que no nos va a hacer falta lo necesario para poder vivir cada día siendo Él nuestro pastor. Es decir, aquí no se trata de nada me faltará en términos materiales, nada me faltará en términos emocionales. Se trata de nada me faltará en mi relación con Él. Él me estará enseñando absolutamente lo que todos necesitan saber, lo que todos necesitamos saber para llegar a la eternidad. ¿Sí? No nos va a faltar nada. Nos va a dar lo necesario para que nuestro camino llegue hasta el final. Es un compromiso de Dios como pastor para con una oveja suya decir, no te va a hacer falta nada para que llegues delante de mi presencia. Voy a estar ahí en los momentos difíciles, no te va a faltar nada. Voy a estar ahí en los momentos de dificultad, ahí voy a estar. Cuando ande en valle de sombra de muerte, ahí voy a estar. Cuando estés feliz, ahí voy a estar. Cuando esté en cada momento, en cada circunstancia, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. La figura central del Salmo 23 es Dios como pastor. Dios siendo nuestro guía, nuestro pastor. Versículo número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No nos está diciendo que todo el tiempo nos hará descansar en lugares de delicados pastos, pero sí, con cierta frecuencia, nos daremos cuenta que estamos siendo alimentados con delicados pastos. Vamos a ser objeto de que Dios nos va a estar guiando en momentos y circunstancias y vamos a hallar que está refrescando nuestra alma. Nos está brindando nuevo aliento, nos está brindando buen ánimo, nos está dando y no nos está haciendo falta absolutamente nada. Cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En aquella época entenderás que el pasto que crecía en zonas semidesérticas, como lo es Medio Oriente y Oriente, es un pasto un poco más rugoso, más difícil de digerir. De hecho, es difícil porque hasta los camellos tienen que estar todo el tiempo masticando las bocanadas de pasto, de hojas que tienen a su alcance, y le tienen que estar extrayendo todo el tiempo la mayor cantidad de agua, de minerales, de vitaminas, etcétera. Es decir, tienen que estar masticando todo el tiempo, porque en sí el pasto de lugares semidesérticos no es del todo agradable. Es más bien duro, es más bien difícil, porque crece en un ambiente hostil de mucho calor. Así que cuando encontraban lugares de delicados pastos, en contraste con todo lo difícil que era digerir la vida antes,
de que llegáramos a ese lugar, de las circunstancias difíciles que hemos pasado, llegar a estos remansos de tranquilidad, bueno, es deleitable. Son momentos en los cuales uno dice, de verdad, hace 3 semanas no creí estar diciendo, gracias a Dios, todo está en paz hoy. Gracias a Dios, estamos bien el día de hoy. Es decir, es momentos de tranquilidad, de un tipo de alimento que nos brinda, que dice, ay, esto no se me atoró en la garganta, no se me hizo difícil, no se me hizo incomprensible, se me hizo fácil de digerir. Estoy pasando por un momento de pastos verdes, pastos delicados, no solo verdes, delicados. Y hay momentos en los cuales Dios en su misericordia, en su buena voluntad, nos concede espacios de tiempo. Nada más no te acostumbres porque no es todo el tiempo, pero son momentos en los cuales estás alimentándote de pastos delicados. Son momentos de levantar las manos al cielo, tomar un aliento y decir, Dios me trajo hasta este lugar, hasta este momento, por su misericordia y buena voluntad. Son espacios muy agradables y quisiéramos estar ahí mucho tiempo, donde lo único que podamos es estar comiendo y tomando agua y estar bien. Pero la realidad es que hay momentos en que los pastos verdes cambian y habrá que migrar hacia otro lado, a donde Dios nos vaya dirigiendo, encauzando. Dice la Escritura, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, hay pastos delicados y hay aguas de reposo. El agua que estamos bebiendo no está turbia, el agua que estamos bebiendo es refrescante, está bien mineralizada, tiene lo necesario para crecer, para aumentar nuestra fe. Son momentos en los cuales decimos, oh, hasta se antoja echarse un chapuzón, ¿no? O sea, es un momento de mucha calma, pero no es todo. Dice la Escritura, versículo número 3, confortará mi alma. La palabra confortar significa animar, significa tranquilizar, significa darle la paz a alguien, ¿sí? Confortar quiere decir un momento de tranquilidad, de paz, de renovarse, de estar bien, de recuperar fuerzas, de reanimarse. ¿Por qué utiliza David aquí la palabra confortará mi alma? Porque es pasajero. Lo mismo que son los momentos de tribulación pasajeros, esta leve tribulación momentánea va a pasar. De igual manera no nos podemos quedar todo el tiempo en esos lugares de remanso. Son lugares para confortar el alma, no para quedarnos a vivir. Ya llegará el tiempo en el cielo cuando todas las cosas permanezcan en ese estado, y nosotros también. Pero de momento, esos son espacios en los cuales uno recupera fuerzas. Si alguno ha leído el libro del Progreso del Peregrino, hay una etapa en la cual, en una empinada colina que él tiene que subir después de que ya logra, se limpia y deja su fardo y es una nueva criatura, hay una etapa donde después de estar escalando, le llama Juan Bunyan, un cenador, es decir, un lugar donde puede descansar el que está escalando ese lugar rocoso, y hay para una fogata y hay para alimento a la mano. Son lugares de paso, momentáneos, en esta alegoría de Juan Bunyan. Si no la han leído, se les recomiendo. Y en ese lugar, el peregrino que va avanzando, que representa la vida del cristiano, se puede detener un momento, pero llega un instante en que se quiere quedar ahí el peregrino y llega Moisés y lo despierta y dice, ¿qué haces aquí? No, o sea, ya síguele, ¿no? Básicamente este no es lugar para quedarse, este es lugar para descansar de momento y seguir el camino. Básicamente, las aguas de reposo, los lugares de delicados pastos, son así, son espacios de tiempo en los cuales uno puede fortalecer la relación con Dios, estar en paz, estar tranquilo, donde parece que no está pasando nada, pero es para seguir, no para quedarse
en estos lugares, ¿de acuerdo? Dios nos va a ir guiando. Confortará mi alma, es porque Dios está dándote para tranquilizarte, para darte paz. Venías muy ansioso, venías muy ansiosa, venías atribulado, venías angustiado, las cosas no van bien en tu trabajo, las cosas van difíciles en la economía, no nada más eres tú, en todo el mundo la economía se está poniendo muy complicada, es decir, por todos lados había motivos para decir, Señor, conforta mi alma, porque llega un instante en el cual necesito remanso, pero no es para quedarse, ¿de acuerdo? Es solo de paso. Continúa diciendo el versículo número 3, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. Es decir, los caminos por los cuales Dios nos va a llevar siempre serán caminos de justicia. No nos vamos a ir al pecado, no nos vamos a ir a la maldad, no nos va a guiar por momentos complicados donde seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. No, no te preocupes. Dios nos va a ir guiando en circunstancias difíciles, pero va a ir con nosotros. Lo que no hay duda es que me va a guiar por sendas de justicia. Y las sendas de justicia en ocasiones y muchas veces se complican. Porque vivimos en un mundo que aborrece la justicia, que detiene la verdad con injusticia, dice Romanos 1. Es decir, vivimos en un mundo que está continuamente oponiéndose a las verdades de Dios. Así que estar en ese estado en el cual podamos avanzar va a provocar que la injusticia nos quiera detener, que las cosas no sean difíciles de ir más adelante. Sí, es importante poderlo entender, amados. Porque el cristianismo no es un cristianismo de color de rosa, es de etapas, es de momentos, es de ciclos, es de instantes, de crecimiento. ¿Sí? Así que, aunque dice aquí, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto es bien importante poderlo entender. Él ama su nombre, Él ama su dignidad, Él ama su santidad. Dios ama su nombre, lo respeta, lo reverencia. Y Él va a buscar que nuestras sendas se encaucen en esa misma dirección. El camino de Dios va a buscar que el amor al nombre de Dios sea predominante en todas nuestras acciones, en toda nuestra forma de vivir. Que Él predomine, que su nombre predomine por encima de lo que uno quiera, por encima de lo que uno desee. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Los valles de sombra de muerte son difíciles de poder sobrellevar. Son etapas, son momentos, a veces semanas, a veces días, a veces meses se llegan a prolongar, pero no pasa más allá de eso, porque Dios sabe hasta dónde podemos sobrellevar, hasta dónde podemos soportar. Los valles de sombra de muerte se les conocía a estos en lugares muy desérticos. Hay como unas cañones entre las piedras, entre los lugares muy desérticos se forman cañones. Y los cañones servían para poder ayudar a los viajeros. Recordemos que en aquel lugar y en aquella época la gente caminaba para viajar de un punto A a un punto B, tenía que caminar. Y caminar en el rayo del sol, en ese tipo de calor, era agotador. Se deshidrataba la gente, corría el riesgo de morir de deshidratación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Buscaban estas veredas a través de los cañones, por los cuales la misma sombra de las rocas les permitiera sobrellevar un poco más los rayos del sol. En esos lugares donde ya se sabía que los viajeros habrían de pasar para evitar ser presa de los calores tan intensos, se juntaban los ladrones. Ahí, en estos cañones, en estas veredas de cañones, era donde más acechaban los ladrones. Eran valles, pero había una sombra de muerte. O sea, ellos buscaban la sombra, pero quienes también buscaban y sabían que la gente pasaba por ahí eran los ladrones, eran los malos. ¿Sí? Y entonces, al saber que habría el viajero caminar por ahí para poder ahorrarse
gotas de sudor, estaban al acecho. Se volvían verdaderos valles de sombra de muerte. No es meramente una expresión alegórica. Eran lugares o espacios de tierra realmente peligrosos y forzosos en la mayoría de los casos, porque finalmente la gente pues, no tenía un auto, no tenía cómo poderse quitar de encima los rayos del sol. Así que los valles de sombra de muerte sí lo eran en serio. Eran lugares donde se corrían riesgos de ladrones. Y lo que Dios trata de transmitirnos aquí es, aunque andes en estos lugares, aunque tengas que transitar por lugares en los cuales haya delincuentes, haya cosas negativas, haya cosas malas, haya dificultades, vas a salir. ¿Cuál es la seguridad de que vas a salir de ese entorno? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es la seguridad para pasar al otro lado? ¿Nuestras capacidades? ¿Nuestra inteligencia para hacerle frente a la maldad? Dios. Nuestra garantía de pasar un valle de sombra de muerte de un punto al otro es que Él va con nosotros. Pero también, y esto es importante entenderlo, nosotros tenemos que mirar hacia arriba como ovejas y buscar la vara y el cayado. Es decir, sí, Él va a estar con nosotros, pero es nuestra responsabilidad saber que va ahí, levantar nuestra mirada y darnos cuenta que la vara y el cayado van adelante. Allá va nuestro pastor, allá va nuestro Cristo, allá va nuestro Dios, nos está guiando. No solo saber que está conmigo, sino mirar las evidencias de que está conmigo, de que su vara y su cayado nos están dirigiendo, nos infunden aliento. Porque si te pones a pensar, tú eres una oveja, tú eres una persona expuesta a un mundo maquinado para que no llegues al reino de los cielos. Está rediseñado para no llegar al cielo. Todo ha estado trabajado para que no lleguemos al reino de los cielos, para que nos quedemos a medias. Así que levantar la mirada y saber que allá va Dios, que ahí está, que está conmigo, infunde aliento. Por eso dice la Escritura, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y a veces la vara y el cayado también reflejan autoridad y a veces también reflejan castigo, reprensión, exhortación, no te vayas para acá, jalarte, ¿sí? Animarte, oye, te estás alejando demasiado, vente para acá. Y a veces las expresiones que Dios usa para mantenernos en la manada y que podamos seguir adelante hacia el final de ese valle de sombra de muerte, llegan a doler y llega a ser por momentos difícil de entender. ¿Sí? Pero amado, medite en esto. ¿Qué pasaría si no fuera por los momentos difíciles? No buscaríamos a Dios. Si no fuera por los momentos y las circunstancias que nos son opuestas, que se nos salen de control, estaríamos demasiado confiados, diciendo, sí, Dios está conmigo, pero haciendo nuestra vida como bien nos parezca. Así como el pueblo de Israel estaba durante la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero eso sí, cuando venían consecuencias porque cada quien hacía lo que bien le parecía, ¡ay, nanita! Ahí ya no gustaba y decían, ¡ay, por qué no nos levantas un juez, Señor! Y Dios en su misericordia levantaba jueces, les ayudaba. Pero amados, entendamos que la vara y el cayado infunden aliento. A veces duele, pero infunden aliento. No es agradable, pero te hace saber Dios, vas conmigo. Y conmigo no te voy a dejar perder, ¿eh? No voy a dejar que te estés extraviando. Te voy a dar. Ay, Señor, pero es que sí duele. No es agradable. El castigo al presente no es motivo de regocijo para muchos, dice la Escritura, ¿no? Pero si somos adiestrados en ello, nuestro fruto será para vida eterna. La vara y el cayado de nuestro Dios nos infunden aliento. Cuando terminan esos momentos y sabemos que lo que nos espera es aderezas mesa delante de mí, wow.
Cuando sabemos que aún en los momentos de dificultad hay una mesa puesta para alimentarnos, para brindarnos su amor, para brindarnos su misericordia, es reconfortante. Ya pasamos por el momento de remanso donde hay aguas tranquilas, no nos tenemos que estar preocupando por estar masticando mucho la comida, nos la da nuestro Señor casi digerida, ¿sí? O sea, ya nomás pásatela, delicada, útil, provechosa, pero hay momentos en los cuales ni eso nos aprovecha por las dificultades que enfrentamos. Son momentáneas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando salimos del valle de sombra de muerte y decimos, ya pasó, hay un montón de enemigos, hay un montón de personas dispuestas a complicarnos el siguiente tramo de nuestro camino. Dispuestos a afectarnos, dispuestos a dañarte, dispuestos a afectar tu vida, a hacerla difícil. Hay enemigos, ¿sí? No importa cómo se llamen, no importa de dónde sean, hay enemigos. Y lo que hace Dios es increíble. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unos quieren mi mal, unos quieren mi afectación, unos quieren que me detenga, unos quieren que no continúe adelante. Me están angustiando, Señor. Pero Dios prepara mesa. Y cuando dice aderezas mesa, no solo tiene que ver con el que haya alimento, sino que además ese alimento tiene aderezo. Es decir, tiene sabor agradable, tiene sabor rico. No solamente se trata de no queda de otra que comer que esto, ¿no? No, además cuando la Biblia nos habla de aderezas mesa delante de mí, significa que hay un sazón especial, que hay una palabra adecuada para el momento oportuno. Y qué bien sabe en ese instante. Qué bien sabe saber que en ese momento Dios está preparando algo para mi alimento, para que no me pierda, para que tenga fe, para que pueda levantar mis oraciones. Está preparando algo a favor mío. Y a pesar de que me están angustiando, y a pesar de que se me están dificultando las cosas, Él está preparando una mesa amplia en presencia de los que desean mi mal. Ya queremos que se acabe con esto, ya no queremos que siga adelante, ya queremos que se vaya, ya queremos que haga esto otro, que le vaya mal, etc. Y en ese en ese momento, Dios está aderezándote tu alimento para que estés con Él. Te está preparando el alimento, Dios. Él lo está aderezando. No solo se trata del alimento para todos, se trata de tu alimento, el tuyo, el que necesitaba tu alma. Sí, todos lo necesitamos. No, este es tuyo. Entiéndelo, es el aderezo que a ti te hacía falta. Es lo que tú necesitabas. Sí, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Quieren mi mal, pero Dios prepara tu bien. Dios está trabajando para bendecirte, a pesar de que otros estén trabajando para maldecirte. ¿Sí lo entendemos, amados? Y eso es maravilloso de nuestro Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero no solo eso, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. En aquella época, lo mismo que en muchos lugares, hay ciertos momentos en el transcurso del año donde las plagas se acentuaban mucho más. Había más plagas de mosquitas, de insectos, de gusanos, de parásitos, ¿sí? Y muchos de los parásitos buscaban dentro de las ovejas anidarse en las fosas nasales, en las orejitas de los animalitos, de las ovejas. El pastor tenía la responsabilidad de buscar un ungüento bien, con especies muy específicas que les ayudaran a las ovejas, porque les echaban aceitito en las partes de su nariz y en las partes de sus orejas, para que los parásitos que pudieran ser de la época no entraran en sus oídos o en sus narices, en sus fosas nasales.
para evitar que ahí incubaran huevecillos. ¿Sí? El pastor es responsable de ungir a la oveja. ¿Para qué? Para que la oveja pueda ser resguardada de plagas, de parásitos, de huevecillos, etc. Y entonces lo que hacía era vertir este aceite con especias que los animalitos detestaban, no les gustaba, ¿sí? Y entonces los ponían en las fosas nasales de las ovejas, en los oídos, les derramaban ahí su aceite. ¿Para qué? Para que no fueran objeto de parásitos, para que no hubiera animalitos parasitarios queriéndose introducir dentro de las fosas nasales de las ovejas o de los oídos. Tiene un significado espiritual también. El Espíritu Santo nos ha puesto en un lugar en el cual podemos cuidarnos y ungirnos unos a otros. No me refiero a un aceite físico, me refiero a cuidar de lo que oímos, y si algo oímos de manera equivocada, si hubo un malentendido, si hubo algo que requiera de este aceite en nuestras orejas para que no se acumule ningún tipo de bacteria, ningún tipo de parásito, hay que usarlo. ¿Sí? Es necesario aprender a cuidar nuestros oídos, a cuidar nuestras fosas nasales, lo que respiramos, de tal manera que no se acumule ningún parásito ni en lo que oímos ni en lo que olemos. ¿Sí me doy a entender, amados? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Él es el que unge. Y nos ha dado un cuerpo, y nos ha dado hermanos y hermanas. Y si bien es cierto en momentos de dificultad y podemos no entender todo lo que uno hace o deja de hacer, es momento de no permitir que haya gusanillos o larvas de mosca queriéndose meter en las fosas nasales o en nuestros oídos. ¿Sí lo entendemos, amados? Dios está cuidando de nosotros, nos está protegiendo, está queriendo evitar que nos hagamos problemas de parásitos en nuestras entrañas, en nuestros oídos, en nuestras fosas nasales. Así que el pastor tiene este cuidado de vertir aceite con especies aromáticas en la nariz y en los oídos de las ovejas. Versículo 6. Estas son consecuencias en nuestras vidas de que estemos siendo pastoreados por Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En algún momento, todos los días. A pesar de que haya angustiadores, todos los días, el bien y la misericordia me seguirán. A pesar de que haya valles de sombra de muerte, todos los días, el bien y la misericordia me acompañarán. A pesar de que haya momentos en que necesitemos ser confortados nuestras almas, en ese momento habrá misericordia y habrá bien en nuestras vidas. Dios está trabajando todo el tiempo a tu favor, a mi favor. Está cuidándonos en todo momento y en toda circunstancia. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Este es el trabajo de Dios para con nosotros. Y cada uno se convierte en un medio de gracia para con otro. Cada uno de nosotros tenemos esta misma actividad unos con otros, de cuidarnos, de estar siendo atendidos, de amarnos, de buscar el bien y la misericordia unos de otros. ¿Sí? Es Dios quien ha decidido que en estos vasos de barro hubiera un derramamiento del Espíritu Santo, con lo cual nos unge para poder hacer el bien y hacer misericordia a los demás. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Jesús es precioso. Ahora, nos vamos a ir a leer Juan capítulo 10, donde Jesús se coloca como el pastor. Aquí vemos que David habla de Jehová es mi pastor. Y para aquellas personas que piensan que Jesús no es Dios o que han llegado a pensar, se equivocan. ¿Jehová es el pastor? ¿Sí o no? Sí. Vamos a leer juntos Juan capítulo 10 a partir del versículo 1.
Durante todo el capítulo 9, para que podamos contextualizarnos, Jesús está en Jerusalén. Acaba de devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Y en esta circunstancia, el que fue ciego de nacimiento es hasta expulsado de la sinagoga por reconocer que Jesús es el Cristo, por reconocer que Jesús es quien lo liberó, quien le devolvió la vista. ¿Sí? El capítulo 10, Jesús continúa en Jerusalén y comienza a dar esta enseñanza. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Se está enfocando y se lo está diciendo a los fariseos y a los saduceos y a los líderes religiosos que han echado fuera al que había sido ciego y que ahora veía. ¿Sí? Y básicamente les está diciendo, no estás pastoreando a nadie, no estás ayudando a nadie. Eres un ladrón y salteador. Y ahorita lo vamos a leer con más claridad. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En aquella época, las ovejas eran rodeadas de cercos, si se podía, pero la verdad es que la economía no daba para hacer cercos de grandes dimensiones. ¿Sí? Y entonces lo que buscaba la mayoría de los pastores es lugares, a lo mejor como cuevas, donde hubiese una barrera natural, ¿sí? Y donde nada más pudiera a lo mejor hacerse una parte del cercado que no le saliera tan costoso, porque la economía no daba para hacer una cerca demasiado amplia. Y todos estos lugares generalmente tenían una puerta de entrada. Y por ahí entraban las ovejas y por ahí salían las ovejas. Así que estas barreras naturales ayudaban a cercar los rebaños. Pero cada pastor o cada dueño de rebaños buscaba siempre tener un lugar de acceso y por donde entraban las ovejas y donde podían salir las ovejas. Luego entonces era el lugar de entrada y salida sí o sí. Alguien que no fuera parte de la vida del rebaño, cuando llegaba a querer entrar, tenía que entrar por la puerta de las ovejas. Si no era parte de la vida del rebaño, tenía que entrar buscando brincarse. Y eso es algo importante de entender. ¿Sí? Los rebaños tienen un lugar de acceso y un lugar para poder salir, entrada y salida. Si alguien que no es parte de la vida habitual del rebaño pretende entrar y salir como si fuera el pastor, se va a convertir en un verdadero problema, porque se va a hacer notorio que está queriendo entrar de una manera distinta a la de la puerta de acceso. ¿Sí? Cada rebaño tiene una puerta de acceso. Continúa diciendo la Escritura, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús está colocándose como el Salmo capítulo 23. Está trayendo al presente de Cristo, la actividad pastoral que Jesús tiene para con su rebaño. Y al mismo tiempo está haciendo a un lado a los que quieren entrar de manera diferente, a los que no entran por la puerta de las ovejas. Importante entender esto, amados, porque aún después de años, después de que Jesús resucita y va al cielo, los discípulos de Cristo, los apóstoles, enfrentaban a muchos queriéndose saltar, a muchos queriendo evitar la puerta, el acceso principal a los rebaños que Dios iba levantando en distintas partes del mundo. Sí. Es importante saber que la manera correcta de poder entrar a un lugar de descanso donde están las ovejas es por la puerta del rebaño, por la puerta de ingreso y de egreso. A este portero,
a este abre el portero, al que sí está ahí, esperando que entre el pastor, a que llegue el pastor. El portero no es el pastor es Cristo. El portero solamente le da entrada o no a quien reconoce que es el pastor de las ovejas. ¿Sí? Los líderes, los mensajeros, los pastores hoy en día son más el portero, aquel que puede reconocer a Cristo y da paso o no, si ve a Cristo o no entrar a querer bendecir a las ovejas. ¿Sí? Únicamente sirve para ser portero, no para ser autoritario por encima de nadie más. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, llega el pastor para trabajar en sus ovejas y le dice, vámonos a pastos delicados. Y el portero dice, sí, va a pastos delicados. Él sí es el pastor. Él vino desde el cielo, dio su vida por nosotros. Él es el pastor de las ovejas. Sabe reconocer el portero a Cristo. Sí, sabe reconocer a la persona de Jesús. Y entonces puede decirle a cualquier hermano, cualquier hermana que sabe reconocer a Cristo en él, adelante, dale de comer a las ovejas. Sí, porque vienes de parte de Cristo. Pero cuando no es así, el portero no va a abrir la puerta a nadie. ¿De acuerdo? Continúa diciendo las Escrituras. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto se los está diciendo así de manera directa a los fariseos, porque los fariseos se creían los pastores del pueblo de Israel, ¿sí? Se creían los líderes religiosos y quienes dirigían y guiaban al pueblo de Israel. Así que esto se los está diciendo, no te van a oír el pueblo, los que sí son ovejas no te van a oír. Y eso les pegaba en el ego a quienes habían estudiado durante años acerca de la Torá y acerca de las conclusiones y de las disertaciones rabínicas en el Talmud. Es decir, les pegaba en el ego. Entonces, aquí la Biblia me dice, no van a seguir al extraño. Continúa diciendo la Escritura, versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los judíos en ese momento no entendían, no era el momento todavía. A partir de aquí muchos judíos sí creen, vale la pena decirlo. En el capítulo 8 hay judíos que creen, lamentablemente creen momentáneamente porque luego agarran piedras para querérselas aventar, pero aquí hay otro grupo de creyentes que surgen después de esta enseñanza. ¿Sí? Dice versículo 7, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús es el acceso. No hay otro acceso, no hay otro medio, no hay otra forma. Jesús es el acceso, el único acceso para poder entrar en el redil de Cristo, en el redil del reino de los cielos. Cada uno de nosotros, si hemos entrado por la puerta que es Cristo, pertenecemos al redil. Ya tenemos un sello del Espíritu Santo en nosotros que nos da dignidad, que nos hace saber que le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Ya tenemos ese sello en nuestras vidas. Ahora bien, nos dice la Escritura, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los judíos esperaban al Mesías. Todos. Es más, toda la nación esperaba al Mesías, pero no toda la nación esperaba a este Mesías. Todos creían que Dios habría de enviar a su Mesías, pero la realidad es que no todos reconocieron a Jesús como Mesías. ¿No podían? No, sí podían. Pero muchos de ellos tenían otra clase de idea acerca del Mesías, otra clase de forma de pensar que el Mesías habría de ser. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y entra dentro del redil, dentro del lugar de cobijo, sale a ser alimentado y hallará pastos. Algo que es característico de una verdadera oveja es que va a hallar pastos en Dios. Las ovejas de Cristo van a hallar alimento siempre. Así sea en China, así sea en Tailandia, así sea en Afganistán, en Rusia, los lugares más complicados, van a hallar alimento, porque Dios los está llamando, porque Dios los está dirigiendo. ¿Sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Primera consecuencia de que entremos por Jesús, serán salvos. No hay otra manera, serán salvos. Segunda consecuencia de entrar por Cristo, además de la salvación, entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre va a estar alimentado, nada me faltará. ¿Sí? Es un compromiso de Cristo, no le va a faltar nada, nada le faltará. Es un compromiso de Dios para aquel que es oveja. Donde quiera que ande, si va en el metro, va pensando en Dios y va sumergido en Dios. Y sí es cierto, a lo mejor solamente te alcanzó para el boleto de llegada, pero vas pensando en Dios y vas pensando en Él y vas glorificando su nombre y vas con una alabanza y vas entonando cantos porque estás agradecido de que Él sea tu pastor, aunque solo tengas para llegar al trabajo. Allá Dios te proveerá para el regreso. Pero Dios siempre está presente, alimentando el alma de quien es oveja. Así es nuestro Dios. Sí. Continúa diciendo la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quiénes? A las ovejas. O sea, Satanás no está preocupado de los que no son salvos. Satanás se preocupa y se ocupa de hurtar, matar y destruir a quienes ya se han escapado de su reino, a quienes han logrado salir de su reino, del reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable. ¿Sí? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. No tiene que ver con una cuestión material, ¿eh? En abundancia tiene que ver con una cuestión espiritual. Lo que leímos en el Salmo 23, en abundancia. Que aunque haya en valle de sombra de muerte, ahí va a estar Dios y va a ser abundante en ayudarte. Va a ser notorio su bar y su cayado. Va a ser notorio sus pastos delicados. Va a ser notoria su agua tranquila y cristalina. Dios va a ser muy abundante para contigo. ¿Para qué? Para que lleguemos hasta el final. Porque quiere que lleguemos al final. Él desea que llegues al reino de los cielos. Él quiere verte a los ojos y que sepas que estás ahí por Él, que terminaste la carrera por Él. Él quiere ver tus heridas y decir, ya pasó. Aquí estás. Él quiere ver que todo lo que has vivido se va a olvidar solamente con estar en su presencia. Y vas a decir, tanto que me preocupaba por esto, tanto que me inquietaba por aquello, tanto tiempo que perdí dejándome llevar por tales pensamientos y lo único que necesitaba era una mirada tuya, Señor. Lo único que necesitaba era estar en tu presencia. Y lo más precioso es que estamos aquí y está Él aquí. Aunque no lo podamos ver con estos ojos, sabemos que está aquí. Es reconfortante. Es precioso nuestro Dios. El ladrón no viene sino para robarte la paz, para robar tus pensamientos y que se vayan a pensar en, es que me dijo, es que me hicieron,
olvídate, es el diablo, ahí sí. Deja de estar siguiendo esos pensamientos, no le creas, pues, no le creas. Para lo que Dios quiere que le creas es para que hayas abundante alimento para tu alma, para que comas de lo aderezado por Él. A veces llegamos tan afligidos que no nos damos tiempo de disfrutar el aderezo que Dios tenía preparado para nuestras vidas. Porque cada uno tiene su propio aderezo, ¿eh? A uno le puede gustar más algo, puede necesitar más algo. Dios se lo da conforme a la necesidad que tiene. El alimento puede estar siendo para todos, pero Dios me está hablando a mí de manera muy personal. Está aderezándolo para mí. Y eso, amado, es un aderezo que puedes disfrutar. Disfrútalo. Gózate en ello. Abraza a tu Dios y agradécele su misericordia. Porque es bondadoso, porque para siempre es su misericordia. Continúa diciendo la Escritura: yo soy el buen pastor. Sí, ese pastor que David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, es Él. Él está ahí. Es Dios hecho carne. Es Dios. Y está siendo el pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida dio por ti. Su vida dio por ti. Y aquí lo importante es entender que Él ha dado su vida para que creamos, para que puedas ser oveja. Es que yo todavía no llego a ese grado, hermano. No importa, vas a llegar. Solamente confía en Él y vas a llegar a disfrutar de Dios como pastor, de Cristo como el buen pastor. Maravilloso es nuestro Dios. Continúa diciendo: mas el asalariado, es decir, fariseos, saduceos, líderes religiosos, los que dependen de que haya fluido de dinero en las congregaciones, aquellos que están viviendo de manera no honesta, me refiero, porque hay gente que puede estar viviendo honestamente del Evangelio y es justo y es recto, no estoy en contra de ello, pero hay quienes están abusando del Evangelio, a ellos sí me refiero. El asalariado ve venir mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es decir, no pone su vida, no se enfrenta, no hace nada, sino que permite que llegue el daño y avance. ¿Sí? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Le importaba vivir de las ovejas, pero no le importaban las ovejas, las personas. ¿Sí? Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Jesús sí es un buen pastor. Jesús sí está cuidando de cada uno de nosotros. Jesús es el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una relación entre dos personas. Cristo y la oveja. Cristo y sus ovejas. Cristo y sus seguidores. Cristo y sus discípulos. No importa en qué lugar del mundo, Jesús está en todos lados porque es Dios. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Jesús es Dios y puede estar en todos lados y se puede relacionar con cada una de sus ovejas. Y a todas las está cuidando. Continúa diciendo la Escritura: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es interesante porque hasta este punto se había referido a las ovejas del pueblo judío. Estaba hablando de sus líderes religiosos, estaba hablando del pueblo judío. A partir de este momento, Jesús dice: ahora voy a trabajar por traer a ovejas que no son de este redil. Y esto encendió a los fariseos, porque entendieron que se refería a los gentiles. O sea, a ver, somos los escogidos. ¿Cómo te atreves, Jesús, a decir que vas a convocar
a los gentiles, porque dentro de sus cabezas el pueblo judío era todos eran ovejas. Entre el pueblo judío no pensaban, este sí es y este no es. No discernían eso. Ahora sí lo iban a tener que hacer, porque ya no iba a ser el pueblo judío, el pueblo de Dios, sino que ahora el pueblo de Dios iba a ser las ovejas del pueblo judío más las del pueblo gentil. Ahora iban a ser todos. Y entonces dice, ahora tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso cuidado de parte de nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Cristo. Cuidándonos, protegiéndonos, que nuestra fe no se caiga, buscando la manera de ayudarnos, de empujarnos. Siempre está dispuesto para servir a sus ovejas. Continúa diciendo la Escritura. Por eso me ama el Padre, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no está obligado a amarte. No es por obligación. Jesús ama amarte, disfruta amarte. Eres especial para Él. Eres especial para Él. No lo tienes que convencer. No tienes que buscar decirle, mira, estoy haciendo cosas para que te sientas orgulloso de mí, Jesús. Él te ama, aún en la torpeza de ser oveja, porque la oveja es un animalito bastante torpe. Así te ama. Así que es momento de poder disfrutar de Jesús como nuestro pastor, de entender que hay una relación entre nosotros y nuestro Dios de tal manera que no quiere que tú te desvíes ni a diestra ni a siniestra, ni de un lado ni del otro. Camina a su lado, camina al lado de Jesús. Jesús es tu pastor. Déjate amar. Deja que su abrazo esté en tu corazón. Conócelo y disfrútalo. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Jesús, plenamente me siento transformado, hoy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí.
Gracias por amarnos. No importa que las canas se vayan dibujando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las manos se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, dirigiendo tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que las manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti